Vamos a comenzar entonces con un abordaje analítico más extenso de la jurística sociológica, es decir, de esta parte de la jurística que aborda el estudio de la realidad social. ¿Qué es lo que el derecho le interesa de la realidad social? Lo que le interesa de la realidad social es que en la realidad social hay adjudicaciones. Es decir, hay personas que reciben beneficios y reciben elementos no tan beneficiosos. A veces lo reciben de otras personas, a veces lo reciben de la naturaleza, y nos interesa porque nos interesa preguntarnos, por un lado, eso cómo lo captan las normas, y en segundo lugar, si es aceptable, o si hay que cambiarlo, para que reciban otras cosas o lo reciban de otra manera o de otras personas. Estas adjudicaciones, Goldsmith habla de adjudicaciones de potencia e impotencia. Potencia lo que favorece, impotencia lo que desfavorece al que lo recibe. Goldsmith nos propone distinguir dos tipos de adjudicaciones: los repartos, las distribuciones. Los repartos provienen de seres humanos determinados o que se pueden determinar. Las distribuciones no. ¿De dónde provienen las distribuciones? ¿De la naturaleza, de la influencia humana difusa o del azar? Vamos con los repartos. Entonces, un reparto es una adjudicación de potencia o impotencia originada en seres humanos determinados o que se pueden determinar. Puede ser que hoy por hoy no sepamos quién mató a una persona, pero si fue un homicidio fue un reparto. Un reparto donde le repartió impotencia, lógicamente, al que murió, que en principio es algo que calificaríamos de injusto. Sin embargo, una privación de libertad también es un reparto, que reparte impotencia, la persona no la dejan moverse, pero puede ser justo o no, porque a lo mejor el que es privado de su libertad es uno de los evadidos de la cárcel de Piñeiro, que lo capturaron de nuevo y lo devolvieron a prisión. La distribución, en cambio, es una adjudicación de potencia e impotencia que no proviene de seres humanos que se puede determinar quiénes son, porque proviene de la naturaleza. La naturaleza adjudica. Hay personas que sufren un accidente, obra de un fenómeno meteorológico, y como consecuencia de ese accidente, por ejemplo, se quedan incapacitados para trabajar, han recibido impotencia. Y no es atribuible a seres humanos determinados o determinables. Sí, a veces las distribuciones son atribuibles a la influencia humana difusa, o sea, la influencia de seres humanos, pero que no podemos determinar quién. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay contaminación y que la contaminación por el exceso de basura puede llegar a afectar las napas subterráneas y puede hacer que el agua que bebemos no es tan sana, y eso puede llevar a que algunas personas a lo mejor puedan llegar a tener algunas enfermedades o tengan más predisposición para algunas enfermedades. Pero no podemos decir que el contaminó fue este o fue este o este o este directamente. Está difuso. Pensemos, por ejemplo, en la inflación. Si bien a veces se puede atribuir quién es responsable y puede decir este y este porque hizo una maniobra, y la inflación tiene que ver con la confianza en la economía, o el valor del dólar tiene que ver con la confianza en la economía también. Es muy difícil determinar seres humanos concretos que son los responsables de que el dólar valga tanto, o de que haya tanto de inflación, o que haya tanto de contaminación. De allí que Goldsmith hablaba de la influencia humana difusa en el origen de las distribuciones. Como es. Y por otro lado, Goldsmith también hablaba del azar, que puede adjudicar potencia o impotencia. Dos personas jugaron la lotería, una persona es millonario y el otro tiene unos pesitos menos que lo que costaba el billete de lotería. ¿Y quién lo asignó? El azar. Aunque después Goldsmith analiza que en realidad decir que fue el azar es una manera simplificada, porque nosotros sabemos que en realidad es la naturaleza, ¿no? Porque lo que pasa es que no lo podemos predecir. Pero en un bolillero, si sale una bolilla, sale por la fuerza del que la hizo girar y el peso y el rozamiento, y eso hace que salga una bolilla y no otra. Pero como no podemos saber, no lo podemos anticipar, como para prever qué bolilla va a salir, le llamamos azar. Entonces tenemos repartos, distribuciones.
Repartos provienen de seres humanos determinables o determinados. Distribuciones provienen de orígenes que no son seres humanos que podamos determinar, como la naturaleza, como influencia humana difusa y como el azar. Ahora, lo que más nos interesa jurídicamente es el reparto, porque las normas captan repartos, porque no le podemos decir a la naturaleza cómo repartir, ni podemos regular la influencia humana difusa. Lo que sí podemos hacer con las distribuciones es después tomarlas en cuenta. Y como yo les mencioné, si una persona, como consecuencia de un fenómeno meteorológico, pierde la visión y queda con una discapacidad visual, lo que puede hacer el derecho después es asignarle una pensión, por ejemplo, o algún tipo de ayuda social, que eso van a ser repartos, porque el Estado va a repartir la ayuda social. ¿Mm? Lo puede recoger el derecho, pero no lo puede regular. Por eso el centro del pensamiento jurídico son los repartos. Y en los repartos podemos identificar elementos en la estructura de los repartos. Repartidor, singular o plural, pueden ser repartidores. Son los que adjudican. Recipiendarios, son los que reciben. ¿Reciben qué? El objeto. ¿Qué es el objeto? Potencia e impotencia. ¿Solo potencia, solo impotencia? No, a veces hay potencia e impotencia mezclada. Y a veces es mucho más de lo que se nos ocurre. Cuando se le adjudica, por ejemplo, pena de prisión a alguien, no solamente la impotencia que recibe es la privación de libertad, porque sabemos también que como consecuencia de esto va a perder el trabajo. Quizás, quién sabe por cuánto tiempo será, cómo se le afecta a su relación de su familia, pero puede perder a la pareja también, si no lo quiere esperar tantos años de que sale. Sabemos que cuando vuelva a salir le va a resultar difícil conseguir un nuevo trabajo porque va a tener el antecedente penal. Entonces, en realidad lo que se le repartió no fue solamente estar privado de la libertad, sino más. A raíz de eso es que el derecho penal trata de evitar en lo posible ese tipo de sanciones, ese tipo de penas, porque después genera una situación muy difícil de salir adelante. Entonces, tenemos un repartidor, ¿quién reparte? Un recipiendario, ¿quién recibe? Que de nuevo, estamos hablando del que recibe realmente, porque estamos hablando de la dimensión sociológica, no el que recibe según la norma. Según la norma, hay una persona que robó y esa persona recibe tanto de prisión. Pero sabemos primero que no solo prisión recibe, sino otras cosas, y que no lo recibe solamente esa persona. Porque, por ejemplo, si tiene hijos pequeños, esos hijos no van a poder tener a su padre o a su madre con ellos. También otros sufren esa adjudicación. Y acá estamos hablando de la realidad social. Y además lo reciben de determinada forma. A veces lo reciben escuchándolos, se los escucha antes de darle, de adjudicar. Otras veces no. En un caso como yo les mencioné, es con audiencia, se lo escucha, porque va a haber un proceso. Otras veces el reparto es sin ningún proceso. Cuando a una persona le apuntan con un arma y le dicen, entrégueme la billetera, no hay ningún proceso. Es un reparto, tome la billetera y se acabó. Digamos, me repartieron la impotencia que no tengo más la billetera. Ah, pero eso es un reparto contrario a la ley. Sí, pero es un reparto igual. Porque acá estamos en la dimensión sociológica. Estamos preguntando los hechos que ocurren. No los estamos valorando en justicia ni ver cómo lo captan las normas. Repartidor, recipiendario, objeto, forma, y el quinto elemento de los repartos son las razones. Las razones del reparto son aquellos elementos que al reparto hacen que se lo vea como valioso, como para ser imitado por otro repartidor. ¿Mm? Las razones sociales, las razones por las cuales se lo aprueba, las razones por las cuales se lo ve razonable. ¿Mm? ¿Quiénes pueden ser repartidores? Bueno, para poder repartir, para poder ser considerado repartidor, tiene que tratarse de seres humanos que están vivos, que se puedan determinar y que actúan espontáneamente, que actúan por propia iniciativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay una persona que la empuja a la otra y esta otra se cae encima de otra, la que fue empujada no es repartidor, porque no actuó espontáneamente, el repartidor es que la empujó a ella. Esto también se estudia en derecho penal. Si aquí no tenemos subterráneo, no tenemos metro, pero si estuviéramos en Buenos Aires y hay varias personas que están esperando el tren
y alguien empuja el de adelante, y ese adelante se va contra el que está adelante a su vez, y se cae al, al riel y fallece con un accidente, es responsable del homicidio el que nos empujó. Nosotros fuimos solamente un objeto. Los repartidores son repartidores reales, estamos hablando de la dimensión sociológica. No solamente son repartidores, o a veces ni siquiera son los que están previstos en las normas. La norma puede decir que el que reparte es fulano, pero en realidad reparte otro. El que realmente adjudica la potencia y la impotencia. Había un famoso caso de un juez que después lo terminaron destituyendo porque se descubrió que le pagaba a un abogado para que le haga la sentencia porque él mucho no sabía de derecho, había conseguido el cargo. Entonces le pagaba parte de su sueldo a un abogado y este abogado le hacía la sentencia. Entonces uno se puede preguntar quién es el que reparte de verdad, quién es el que adjudica. La norma, según la norma, el juez, pero acá no es el juez. Ha habido gobiernos, ha habido estados, ha habido países donde no era el presidente el que realmente gobernaba y manejaba las cosas, sino otro miembro de su gobierno, o incluso hasta un embajador extranjero, o un presidente de otro país, porque ese era un gobierno títere, nada más. Y podríamos hablar de algunos países a los cuales los dos grandes imperios que ha tenido el mundo contemporáneo, que son la Unión Soviética o Estados Unidos, los han tenido como gobiernos títeres. Si uno ve, por ejemplo, la historia de la guerra de Corea, Corea del Sur, Estados Unidos puso un presidente de Corea del Sur afín a los intereses de Estados Unidos y Rusia hizo lo mismo con Corea del Norte. Y bueno, terminaron en guerra y al día de hoy siguen divididos en dos. Tampoco son repartidores solamente los legítimos o los justos o los que tienen derecho. Repartidor es el que reparte, el que adjudica. Un ladrón es un repartidor también. Y a veces están ocultos. A veces no se muestran, no se ven, porque no quieren que se vean. Es el que está detrás del trono, que hablaban antes, ¿no? En el pasado, en la época de los monarcas. Y a veces también los repartidores son complejos. No es un individuo y nada más. Porque a veces es sencillo, uno dice, bueno, repartió el juez o repartió el profesor, pero claro, cuando uno ve, por ejemplo, los repartos que surgen de una ley, y es bastante más complicado, porque la ley surge de la votación de un conjunto de legisladores, que a su vez tiene comisiones que preaprobaron antes de ese reparto, entonces uno tiene, ahora hay toda una discusión por algunas personas con bastante dinero que están objetando el impuesto extraordinario a la riqueza que se estableció como consecuencia de la pandemia. Y ese fue un reparto, o sea, el Congreso decidió por ley que algunas personas iban a pagar un impuesto extraordinario, teniendo en cuenta los bienes que tienen. Pero el Congreso, ¿quién repartió ahí? El Congreso, pero ¿quién repartió? Porque hay diputados, senadores y sí, todo ese conjunto surgió eso, de la actuación de todos esos. Recipiendarios. ¿Quiénes son? Son los que se benefician o se perjudican con el reparto. Todos ellos son recipiendarios. Los que se benefician reciben potencia, los que se perjudican reciben impotencia. Y así como dijimos que repartidores podían ser solo los seres humanos actuales, y vivos, con los recipiendarios es un poco más complicado el asunto. Porque aparecen, primero, ¿qué pasa con seres vivos que no son seres humanos? ¿Los consideramos recipiendarios de repartos jurídicos? Ha habido toda una discusión en la teoría jurídica, por ejemplo, si cuando se castiga a alguien que le hace daño a un animal, si se lo castiga por el animal mismo o por los otros seres humanos y porque el dolor que les provoca a los seres humanos ver la crueldad. Y hay penalistas que se vuelcan por uno y penalistas por el otro. Hay penalistas que sostienen que solo los bienes jurídicos humanos el derecho protege. Y lo demás solamente en cuanto se relaciona con el ser humano. Y hay otros penalistas que dicen que no, que pueden ser otros seres vivos también recipiendarios de repartos jurídicos. Goldsmith pensaba así, por ejemplo. Pero además
este tema de quiénes pueden ser recipiendarios de repartos jurídicos no solo nos abre la pregunta de qué pasa con otros seres vivos que no son seres humanos, sino que qué pasa con los seres humanos que no están viviendo hoy. Por ejemplo, seres humanos pasados. Imagínense que uno como 2x3 pasa, una persona escribe algo agraviante contra San Martín, diciendo que San Martín hizo esto, que no hizo esto, que fue esto, que fue esto, y que no es así, o si es así, no importa. La cuestión es que es agraviante. Que era un traidor, que era un espía de Inglaterra, en realidad, San Martín, etc. Uno puede decir que se le está adjudicando impotencia si ya no existe San Martín, porque está en el pasado. En general, la mayoría de los autores sostienen que no. A San Martín ya no se lo puede afectar, porque no está más, no puede ser recipiendario de repartos jurídicos. Pero sí, afectando su memoria, se puede afectar a otros, porque hay personas que se pueden sentir heridas porque se diga tal cuestión de San Martín. U otras personas pueden sentirse confundidas a la hora de estudiar historia, por ejemplo, si se difunde de tal idea. En el caso de San Martín a lo mejor es un poco más remoto algunos planteos porque, bueno, falleció hace mucho, pero imagínense que alguien habla mal del padre fallecido de otra persona. Al fallecido ya no se lo puede afectar, al menos jurídicamente, ¿no? Que quedará en las creencias religiosas la vida después de la muerte. Pero jurídicamente no se puede afectar, pero sí se los puede afectar a sus familiares, provocándoles dolor por ofender a la otra persona. Pero estos son seres humanos actuales, los familiares. Pero también hoy en día el derecho se abre la pregunta sobre los seres humanos futuros, sobre lo que puede venir, los que van a venir el día de mañana. Gran parte de los planteos ecológicos residen sobre esto. Lo que hagamos hoy va a afectar a los que van a venir después. Y entonces nos podemos preguntar si estos seres humanos futuros no pueden ser recipiendarios de los repartos actuales. Y de hecho el derecho muchas veces establece normas o criterios para proteger a las generaciones futuras. Por ejemplo, cuando se estudia la intervención genética, la ingeniería genética que permite cambiar las células de los seres humanos, no se admite en general que esas células que se cambien sean las células que se transmiten a los herederos. Porque imagínense, si se cambia una célula, una cosa es que se cambie una célula de mi cuerpo para curarme a mí un problema o tratar de prevenir, pero otra cosa es que me cambie algo que después yo lo voy a transmitir a mis hijos y mis hijos a mis nietos. Por ejemplo, si se modifica el contenido de mis espermatozoides. Ahí ya podemos estar afectando, quién sabe cómo, una generación que viene después. Yo he tenido la suerte como docente que me he recibido las vacunas contra el COVID, pero hay algunos grupos que no quieren recibir vacunas porque dicen, yo no sé qué va a pasar dentro de 10 años con los que vacunen hoy porque es muy próxima. No se ha experimentado lo suficiente. Y la verdad que es así, ocurre con muchas cosas. No se sabe qué va a pasar con los que van a venir después y los hijos de los hijos y los hijos de los hijos, capaz que ocurre algo. Esos son los seres humanos futuros. Y pueden ser recipiendarios a veces, o se puede pensar si pueden ser recipiendarios de... Lo mismo cuando se habla de, cuando se trata de proteger a una especie de que no sea extinta, de que no se la extinga. Porque claro, si se extingue una especie, esa especie no va a aparecer nunca más. Y si no aparece nunca más, quiere decir que los seres humanos de mañana no la van a poder ver. No van a poder convivir con ella, no van a poder compartir su ecosistema con ella. Y entonces aparece la pregunta, ¿hasta qué punto los seres humanos de hoy tenemos derecho a arruinarles de esa manera a los seres humanos que van a venir después? Un análisis, consideraciones bastante interesantes, bastante importantes, que por supuesto tiene mucho que ver con la idea de egoísmo y la idea de solidaridad. Estos recipiendarios pueden ser beneficiados y gravados, pero están interrelacionados. A veces la potencia está relacionada con la impotencia, no es potencia pura o impotencia pura. Y a veces se reciben distintos seres humanos, algunos más potencia que impotencia, algunos más impotencia que potencia. Y de nuevo, como hablábamos antes, recipiendarios no son solo los que están previstos o de acuerdo con las normas, son todos aquellos que se benefician o se perjudican con los repartos. Debemos saber que además, cuando se da un reparto, el repartidor también en cierto sentido es recipiendario. Porque también está en juego él a la hora de repartir. Pensemos los legisladores, sacan una ley, reparten,
Pero a la hora de sacar esa ley, como esa ley va a beneficiar y va a perjudicar a otros, a su vez, ellos van a recibir apoyo o rechazo. Entonces también al repartir recibe potencia o impotencia. Sin embargo, el repartidor debería ser imparcial e impartial. Imparcial quiere decir que no se debería guiar por su propio interés. Impartial quiere decir que no debería ser parte él, porque es el que está repartiendo. El que parte y reparte se lleva la mejor parte, dice el refrán. Un juez, si bien, según cómo reparta, a él también lo beneficia y lo perjudica, porque se puede definir por eso si va a ascender o no va a ascender a la Cámara, o si puede llegar a tener un problema porque lo escrachen en los medios. Sin embargo, debería ser imparcial e impartial. No debería pensar en el beneficio que va a tener él, y no debería estar en juego su interés en la causa. No puede resolver una causa sobre los dólares si él también tiene dólares, por ejemplo. O una causa sobre si sigue en un club cuando él es socio del club. Eso no sería, conspiraría. Pero sí es verdad que al repartir también se es recipiendario. Y si hablamos de los objetos del reparto, de aquello que se reparte potencia e impotencia. Elementos, factores que benefician y factores que perjudican, que favorecen y que desfavorecen. De nuevo, no solo los previstos o que están de acuerdo con las normas, porque a veces lo que se reparte va mucho más allá de las normas. Da mucho más que lo que la norma quiso prever, sea en beneficio, sea en perjuicio. Uno puede pensar, a fulano le dieron trabajo. Al darle trabajo, le dieron un sueldo. Sí, pero no solo un sueldo. No, claro. La ley habla de que le den un sueldo, que le tienen que pagar, pero además de pagarle, por eso además la persona se siente útil, contribuye, desarrolla su vida. Pero además de eso, mejora su autoestima. Y además de eso, participa de la distribución de la riqueza. Y además de eso, porque tiene trabajo y lo tiene en blanco, puede sacar un crédito. Y además, y además, y además, y uno podría empezar a sumar todo lo que recibe. Es importante en este sentido, también, cuando hablamos de los objetos de reparto, que muchas veces hay un conjunto de potencia o impotencia, de beneficios y perjuicios, y un análisis jurídico que se realiza al tomar en cuenta es en qué medida este objeto del reparto es un objeto que tiene que sujetarse o no en relación con las cuestiones vinculadas con las diferencias del valor que pueden tener los bienes. ¿Cuánta potencia y cuánta impotencia es? Si imagínense que una persona vende el auto y no lo entrega. La obligación es de entregar un auto. Y si el auto se destruyó, no lo entregó y fue negligente y lo destruyó, y tiene que entregar un auto de un valor equivalente. O el valor que tendría ese auto al momento de entregar. Eso es una deuda de valor. Si el auto aumenta el valor, si vale más, y le tendrá que dar más. Si bajó el valor de los autos, porque ya nadie quiere autos, y bueno, le va a dar algo que va a valer menos. Esa es una deuda de valor. Distinto es una deuda de dinero. Si una persona debe 200.000 pesos y no lo paga, tendrá que entregar 200.000 pesos. Si hay inflación se podrá actualizar, se le podrán aplicar los intereses. Pero si justo esta persona con esos 200.000 pesos se quería comprar un auto, y ahora los autos bajaron mucho de valor, porque nadie quiere los autos a nafta, imagínense, porque ahora estaban los autos eléctricos, supongamos, ¿no? Algo que dicen que se viene en el futuro. Entonces resulta que con ese dinero que le dan se compra 2 autos a nafta, no uno. Y bueno, es una deuda de dinero, no una deuda de valor. La deuda de valor está sujeta a un determinado objeto. Pero ustedes fíjense cuánto de beneficio y cuánto de perjuicio en la realidad social puede tener la diferencia en virtud de qué tipo de obligación consideramos, si una deuda de valor o una deuda de dinero.
Y tenemos que pensar también en que esta potencia o impotencia, estos beneficios y estos perjuicios, se insertan en la vida del recipiendario. Y insertadas en la vida del recipiendario lo pueden afectar de distinta manera. No, ahora como a usted le pasa esto, no va a poder jugar nunca al tenis. Ah, pero yo no jugaba nunca en la vida al tenis. Ah, bueno, es la impotencia tal. Ah, pero yo soy tenista profesional, no es lo mismo. La ley, dice el refrán, permite por igual al rico y al pobre dormir bajo los puentes, mendigar y robar pan. ¿Qué sentido tiene esta ley? Como si hay igualdad, porque todos pueden dormir bajo los puentes. El problema no es que todos puedan dormir bajo los puentes, el problema es que el pobre no puede dormir en una casa. Sí, podría, nadie se lo prohíbe, sí, pero no tiene casa. Entonces, para ver la potencia y la impotencia, los beneficios y los perjuicios, lo favorable o desfavorable que se adjudica, hay que tomar en cuenta y penetrar en la vida real de las personas.